Ahí está. Y voy a compartirles la presentación. Y pues vamos a comenzar con la clase de reparación, que pues es lo que sigue cuando tenemos algún daño en los tejidos, ¿no? Ya vimos la inflamación aguda, después pasa a inflamación crónica y después empieza la reparación. Entonces, pues las generalidades del proceso reparativo es que, al igual que como lo vimos en la inflamación, representa un proceso fisiológico que tiene el objetivo de regresar el tejido que sufrió daño durante la inflamación, ya sea aguda o crónica, a un estado que sea funcional y para que trate de mantenerse la forma y la función del órgano o tejido en cuestión. Entonces, su objetivo principal es precisamente eso, regresar al tejido que se dañó a un estado muy semejante o lo más semejante posible al estado previo a la lesión, para no dejar ninguna secuela ni ninguna alteración funcional. Ese sería lo ideal. Sin embargo, pues esto no siempre es posible. De hecho, más bien es limitada la cantidad de órganos o tejidos que pueden regresar exactamente al estado que tenían antes de que hubiera la lesión. Entonces, muchos de ellos van a tener alteraciones que van a originarnos secuelas o van a dejarnos, sí, van a dejarnos consecuencias por esta reparación. Entonces, nos puede dar pérdidas tanto de morfología como de función muy importantes, como vamos a verlo al final. Entonces, ya hemos hablado en algunas de las otras clases un poquito de esto, entonces ahora sí lo vamos a enfatizar más y lo vamos a explicar con este diagramita que viene en su libro y que corresponde a un epitelio que sufre inflamación. Entonces, vean bien todas las características de la primera imagen, que es la que nos ejemplifica un tejido que es normal. Y veamos que también están hechos estos esquemitas que nos enseñan todo lo que pasa ahí. Tenemos un tejido normal, ¿no? Donde tenemos en la superficie un epitelio, en este caso parece un epitelio cúbico simple, ¿no? Eh, Podría ser el tubo digestivo, por ejemplo. De este tubo, de este epitelio, tenemos aquí su lámina basal, y donde está adherido. Y entonces todo lo de abajo va a ser intersticio, va a ser matriz extracelular. Y en esa matriz extracelular vamos a tener tres elementos. Vamos a tener la sustancia de esa matriz, que principalmente va a ser colágeno. No, aquí nos lo representan como una matriz que se ve medio fibrilar en el fondo. Tenemos elementos vasculares. Tenemos vasos que están nutriendo tanto a mi matriz como a mi epitelio, todo por difusión simple. Y el tercer elemento que tenemos son las células inflamatorias. Y aquí nos ejemplifican dos mononucleadas. Esta que es un linfocito y este que es un monocito macrófago. Lo reconocemos, pues el linfocito nos lo representan como una célula perfectamente redonda con un núcleo hipercromático y que no tiene prácticamente citoplasma discernible, lo cual se asemeja mucho a la realidad. Y el monocito lo reconocemos por su gran cantidad de citoplasma eosinófilo y la forma de frijolito o riñoncito que tiene mi núcleo. Entonces, ese sería como que mi estatus basal, ¿no? Bien, entonces, cuando tenemos un daño, pues se va a alterar esta configuración normal. Y dependiendo del tipo de daño y dependiendo del órgano o tejido en cuestión, vamos a tener dos caminos para que repare ese tejido dañado. Uno va a ser el de la regeneración. Esto va a ocurrir en tejidos que fueron sometidos a un daño que fue leve, que es mínimo, o que es muy superficial. Y también este puede ocurrir en ciertos órganos que tienen una gran capacidad replicativa, por ejemplo, el hígado. Entonces, vean, aquí nos están enseñando una zona de daño donde tenemos estas 5 células que pues algo les pasó y aquí nos representan así todas apachurradas y grises y feas, ¿no? Entonces, están dañadas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener un aumento en las células inflamatorias, los monocitos, los linfocitos, y aquí hasta hay un neutrófilo, me está indicando que hay inflamación en ese lugar.
Y esto está encaminado a combatir el agente lesivo que pudo haber causado este daño o a fagocitar o destruir fragmentos celulares que se produjeron durante el daño celular. Pero el chiste es que se van a dar las condiciones para que mi epitelio vuelva a regenerar por división de las células contiguas y vuelva a tener un epitelio que tiene exactamente las mismas características que mi tejido de manera inicial. Se quita el infiltrado inflamatorio y el tejido quedó prácticamente igual como si no hubiera pasado nada. Eso sería lo ideal que debería ocurrir en todos nuestros órganos y tejidos, es que tuvieran esta capacidad de regeneración para que vuelvan a su estado basal, lo más parecido a lo normal para eso. Incluso en algunos casos igualito o indistinguible, como el caso del hígado. Igual si tenemos una herida, por ejemplo, en la piel, una herida quirúrgica que es limpia, que es nítida, que casi no se provoca inflamación y nos la suturan de una manera muy bien, muy adecuada, pues es probable que también regresemos a esto, ¿no? Y que entonces a veces ni siquiera nos quede cicatriz de donde nos cortamos. Por ejemplo, los arañazos o lesiones muy superficiales en nuestra piel, ¿no? Que si bien tenemos la lesión inicialmente, con el tiempo se nos quita y no queda absolutamente ninguna secuela en nuestra piel, no queda ninguna marca. Eso sería lo ideal. Repetimos, eso ocurre o porque el tejido tiene una gran capacidad replicativa o regenerativa, o porque el daño es muy superficial o es leve. Entonces le da tiempo al cuerpo de hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un daño que es severo o que es muy importante? O que ocurre en un órgano que no tiene capacidad replicativa, ejemplo el cerebro o el corazón. Pues lo que va a ocurrir es que el daño tisular va a ser mucho mayor. Entonces, aquí ya no nada más tenemos nuestras células que se perdieron y que estaban todas feas aquí como en la superficial, sino que se pierden su sustancia. Quedan acá abajo, miren. Tenemos aquí hasta la formación de un coágulo, podemos tener hasta bacterias o alguna otra cosa ahí. Entonces, aquí lo que estamos teniendo es mucho mayor daño tisular, de plano se perdieron las células, y vean también el estroma como nos representan que tiene mucho mayor inflamación. Hay más cantidad de polimorfos, aquí hay 3 polimorfos nucleares, hay más linfocitos, más monocitos. Entonces, todo esto crea un ambiente en que, primera, tienes mucha inflamación aguda, eso va a provocar más daño tisular, tienes más inflamación crónica, eso va a generar más mediadores de inflamación que vamos a ver más adelante hoy o si no la siguiente clase, que están encaminados a que los macrófagos y los fibroblastos empiecen a producir sustancias que están encaminadas al depósito de colágena y a la formación de una cicatriz colágena. Entonces, es lo que se representa aquí. Finalmente, todo el daño que hubo en esta zona va a ser eh, sustituido por ese material colágeno. Entonces, aquí no se dan las condiciones para que las propias células que estaban aquí adyacentes a las que se perdieron se reproduzcan y las sustituyan, sino que no va a ocurrir eso. El tejido dañado va a ser sustituido por el depósito de material colágeno. Y eso es, repito, por el daño enorme que hay en esa zona y porque las células inflamatorias que están ahí van a empezar a producir muchas sustancias que van a producir activación de los fibroblastos y que empiecen a secretar fibrina. Esa se agrega y me deja la colágena. Y así es como queda representado. Se perdió el epitelio y ya no va a ser reparado, regenerado nunca más. Y el tejido dañado se sustituyó por un, una cicatriz de fibrina, que aquí hasta nos ejemplifican dejando aquí 3 fibroblastos, ¿no? Ahí metidos. Y vean cómo en nuestro resultado final no solo ya no tenemos ese pedazo de epitelio, no solo ya tenemos ahí sustituido por una cicatriz colágena, sino que vean en nuestro tejido quedaron también las secuelas de esa regeneración o reparación. Tenemos neoformación de vasos, ya no nomás tenemos uno como teníamos en los ejemplos, ya quedaron aquí más. Y queda con más infiltrado inflamatorio crónico persistente. Nuevamente en un ejemplo de una herida de piel muy intensa, que nos cortamos muy feo con algo sucio, se contaminó, se infectó, pues vean cómo repara nuestra piel, ¿no? Nos va a dejar una cicatrizota y en las primeras etapas de una cicatriz, hagan memoria, alguien que haya tenido algún accidente o alguna cosa de estas, y recuerden cómo en las primeras fases de la cicatrización, esa cicatriz se veía roja. Eso tiene que ver con la angiogénesis que quedó ahí. Ya posteriormente se reabsorben y pues ya nos quedan las cicatrices
blancas que tenemos todos en los sitios donde nos lesionamos de manera importante. Entonces, estas son las dos vías que van a seguir los tejidos cuando reparan. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues siempre favorecer a que haya regeneración. ¿Cómo lo podemos favorecer? Pues cuidando con tiempo a la herida, manteniéndola limpia y teniendo las demás condiciones adecuadas para que ocurra una buena oxigenación, buena presión de oxígeno, etc. Es por eso que cualquier cosa que se aleje de esto que estamos mencionando, pues me va a provocar que pueda haber alteraciones en la reparación, ¿no? Bien, ¿qué mecanismos están implicados en la reparación? Pues básicamente están implicados estas tres cuestiones. Vamos a tener la expresión, la presencia de diversos factores de crecimiento, que estos factores de crecimiento van a estimular a que ocurran las tres cosas que acabamos de ver que pasan en los tejidos con reparación. Vamos a tener la expresión de factores de crecimiento que induzcan el crecimiento y diferenciación o activación de fibroblastos, factor de crecimiento transformante beta, que es el más frecuente, factor de crecimiento derivado de fibroblastos, obviamente. Entonces, para que empiecen a proliferar, produzcan colágena y eso sirva como puentes para que permitan la reparación de los tejidos y que permitan que la angiogénesis se lleve a cabo. Sirven como el sostén para que los vasos sanguíneos en la formación se puedan eh, formar. Entonces, el otro elemento común en que estén encaminados estos factores de crecimiento es tratar de formar nuevos vasos sanguíneos. El propio factor de crecimiento transformante beta, el de fibroblastos, son capaces de inducir la angiogénesis. Obviamente también hay el derivado del endotelio vascular, etc. Entonces hay factores que están asociados a aquella angiogénesis. ¿Para qué? Para que le demos más aporte de sangre, nutrientes, oxígeno a nuestro tejido que está reparando para que lo haga de una manera adecuada. Entonces esa es su función. Y también esos mismos factores que se están produciendo, de alguna manera deben de ser como señales tróficas para que las células que se perdieron regeneren, en especial las epiteliales. La otra cuestión que ocurre es que tiene que haber una interacción entre esas células y la matriz extracelular. Las propias células que van a estar reparando, como los fibroblastos, las células endoteliales, tienen que también interaccionar con la matriz para moverse a través de ella. Entonces va a haber aquí fenómenos de migración. Una vez que están ahí en la matriz van a proliferar, por ejemplo, las endoteliales para formar los nuevos vasos y se van a diferenciar. Como vamos a ver ahorita que expliquemos más a detalle la angiogénesis. Y la otra cosa que va a ocurrir en los sitios donde hay reparación es que se tiene que sintetizar nueva matriz extracelular, en especial mucho colágeno. Es lo que se va a estar produciendo para tratar de reparar lo que está dañado. Podríamos explicar de una manera burda que cuando se está haciendo este fenómeno de reparación y se empieza a producir la fibrina y el colágeno, se empiezan a depositar en el tejido, pero casi siempre lo hacen en cuantías más allá de lo que se necesitaba, como que se pasan. Entonces tiene que venir después una fase en que se tiene que remodelar eso que se está produciendo. Esa es una fase que se llama remodelación o de degradación del colágeno que se puso ahí. Entonces, la función principal del colágeno ya cuando está depositado ahí, inicial o para lo que está eh, dispuesto, es para darle resistencia primero a esa herida. Entonces, por eso tiene que ser denso y tiene que ser firme. Pero posteriormente, conforme se va remodelando, tiene que perder ya esa rigidez para tratar de regresar al tejido a una condición más cercana a la basal. Eso se hace remodelándolo mediante la degradación. Y esto lo hacen proteínas que destruyen la matriz extracelular, como las metaloproteinasas. Entonces, viene una fase en que se escinde ese colágeno y entonces ya vuelve a tener un poco la elasticidad de ese tejido que tendría que tener de manera normal. Entonces, cuando hay una desviación de alguna de estos factores, es donde vamos a tener problemas en la reparación. Por ejemplo, si se sintetiza, pero por mucho mayor cantidad de colágeno, nos puede producir una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide. Si la herida se retrae de más, nos provoca una cicatriz queloide. Si se degrada de más, por ejemplo, una cicatriz que está formándose, se va a desentar la herida, por ejemplo, etc. Bien,
Entonces, nuevamente, este es un esquema que también viene en su libro de los tipos de reparación. Y esto lo hago nada más o lo vamos a recalcar nada más para ejemplificar que aún en tejidos que tienen una gran capacidad de regeneración como el hígado, podemos tener la reparación por cicatrización. Porque como ya mencionamos, el tipo de reparación depende de dos cosas: el tipo de células y qué tanto se reproducen estas o qué tan fácil se reproducen, pero también depende de factores del tejido o del huésped. Entonces, el mismo órgano, tejido, en este caso el hígado, que sabemos que tiene gran capacidad replicativa, bajo dos condiciones diferentes puede reparar de las dos maneras que hemos descrito. Si las condiciones son adecuadas, puede regenerar ad integrum, como se ve siguiendo esta vía. Entonces tenemos el hepatocito, sufrió su daño, pero al reparar queda con exactamente la misma morfología que tenía antes. Si lo pueden ver en las figuras, esta queda exactamente igual a esta. Aún se hayan perdido grandes cantidades de tejido. Por ejemplo, en una hepatectomía. Pero si en ese tejido no hay las condiciones para que haya la regeneración, pues no va a tener más remedio que reparar por cicatrización. El ejemplo característico es la cirrosis hepática. Tenemos el hígado que está siendo dañado por un tóxico que es el alcohol. Va a provocar daño en los hepatocitos e indirectamente me provoca otras alteraciones metabólicas que tienen que ver con la reparación. Me puede producir desnutrición, me puede producir hipoxemias, etcétera. Entonces, las condiciones tanto del huésped como del propio tejido no son las adecuadas para que permitas la reparación por regeneración. O puede ser que a lo mejor todo esté muy bien, pero como el sujeto sigue tomando diario, 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 no das el tiempo para que regenere tu tejido. Entonces, a final de cuentas, lo que va a terminar haciendo es que el hígado va a cicatrizar, va a sustituir su parénquima hepático normal por tejido colágeno. Y precisamente esa es la cirrosis hepática. Por el alcoholismo, por el daño tóxico directo, si quieren por el virus B o el virus C, que también causan cirrosis, dañan a los hepatocitos. No se da tiempo para que se regeneren de una manera adecuada, entonces se sustituyen por tejido colágeno. Y eso me provoca que tenga un hígado que es fibroso, que va a estar aumentado de consistencia, disminuido de volumen y que se pierda su funcionalidad. Porque así como se sustituye el tejido adiposo, es como si provocáramos cortocircuitos donde hacemos que los espacios puerta ya no se comuniquen entre sí. Entonces hace que sean disfuncionales. Entonces todo nuestro hígado ya no va a ser funcional. Esa es algo de la fisiopatología de la cirrosis hepática. Entonces, como pueden ver, aún eh, tengamos tejidos que reparen o regeneren de una manera impresionante, si no están las condiciones dadas, vas a reparar por cicatrización. Bien, entonces, ¿de qué depende nuevamente cuáles son las bases de esta reparación? Pues va a ser la excreción de diferentes sustancias tróficas que nos van a inducir la proliferación y diferenciación celular y nos van a activar células para que produzcan colágeno, por ejemplo, los fibroblastos. Entonces, uno de los factores fundamentales en la reparación es hacer que la célula pase de una fase quiescente en cuanto a la división celular a que entre al ciclo celular. Ese es uno de los factores claves. También el proceso de reparación va a implicar que esta proliferación o hacer que pasen nuestras células de las etapas quiescentes y entren al sitio celular debe de hacerse en un gran número de estas células para que ocurra la reparación de una manera importante. Entonces, lo que se cree que ocurre es que tenemos un pool de, de células madre en todos nuestros epitelios. Y esas células madre, cuando las células que integran la sustancia de un tejido o de un órgano se empiezan a perder, se supone que son las que vamos a hacer que entren al ciclo celular para que se dividan y sustituyan aquellas que se están perdiendo. Entonces, inicialmente va a haber una fase donde van a proliferar y donde se tienen que necesariamente diferenciar hacia las células que se están perdiendo. Durante este proceso, también va a ocurrir que
algunas de estas células o de las que proliferaron, no tiene sentido que después, ya que hayan proliferado y sustituido a las que se perdieron, sigan viviendo. Entonces también puede haber mecanismos donde puede haber cierto grado de muerte celular. Lo podemos ver otra vez como lo explicamos con el colágeno. Cuando se repara, a veces como que se produce de más colágeno, igual aquí. Cuando se repara, puede ser que proliferen de más las células. Entonces, algunas de ellas, ya cuando alcancen el tamaño máximo, el número máximo, etcétera, tienen que tener una señal para morirse. Seguramente tiene que haber un mecanismo como de los de muerte celular regulada que vimos, que tenga que indicarle de alguna manera a la célula que ya son muchas y que tienen que morir, ¿no? Quizá algo así como lo que vimos de la meiosis, que se separan y entonces saben que tienen que morir. A lo mejor aquí por compresión, saben que a lo mejor son muchas y tienen que morir. Algo así tiene que pasar ahí. Entonces, todo esto está interregulado y el chiste es que tratemos de llegar a mantener nuestra población o nuestro tejido de una manera basal, como que tener un pool. Bueno, esto ya es algo que he estado repitiendo, que lo que tiene que haber es la interacción de estos grupos celulares, las células epiteliales o las células propias del tejido que se dañó. Tienen que participar las células endoteliales para estas proliferar y formar los nuevos vasos o provocar la angiogénesis. Y la otra célula importantísima son los fibroblastos, que van a estar encargados de formar la colágena y mantener la matriz extracelular. Y recalcando, pues todas ellas se activan o interaccionan mediante factores de crecimiento. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? Muy bien, Nada. No. perfecto. En la reparación, por ejemplo, de la piel donde ya no, donde ya se hace una cicatriz y ya no se recupera el epitelio, ya no hay queratina que proteja esa cicatriz tampoco, ¿verdad? No, generalmente, sí puede haber cierta queratinización, pero en realidad no. ¿Y es más sensible o por el tipo de tejido aguanto? Aguanta, pero sí podría ser, en general es más resistente, porque sí es dura la colágena. Gracias. Doc, yo tengo una pregunta. En caso de la hepatitis también hay como lo que nos comenta de la colágena que se reemplaza. Sí, en la hepatitis B y en la C, que son las crónicas. Es la misma fisiopatología que las alcohólica. Tienes daño celular repetitivo por la infección del virus a las células, que no dejan nunca que estén como que, digámoslo así, en descanso de la inflamación crónica a la que están siendo sometidas. Entonces, por eso es que todos los pacientes con virus B y con virus C, todos terminan en cirrosis hepática. Gracias, Doc. Sí, con virus como la A no pasa gran cosa porque es una inflamación aguda y que se autolimita. Entonces, pasado el periodo más sintomático de la hepatitis A, sí puede haber necrosis celular, sí puede haber gran daño, pero en general afecta menos del 90% del parénquima. Entonces, vuelves a un estado basal donde ya no tienes el agente lesivo, entonces eso deja que regenere nuestro hígado. Entonces, por eso con la hepatitis A no nos pasa nada. Hay una variante de la hepatitis A que es la fulminante. Menos de 1% de las hepatitis A son fulminantes, que eso implica que hay una necrosis hepática masiva. Más del 90% de nuestro hígado se daña o se necrosa por la hepatitis. Esa sí es irreversible, pero porque te va a matar. Pero en realidad no pasa en eso, más que en las que tienen la inflamación como que crónica persistente. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Yo tengo otra pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los piercings, cuando son como en cartílago, tipo en el hélix de la oreja o en la nariz, no se cicatriza porque literal el daño es ya en el cartílago como tal y no tanto en el epitelio. Que no se cicatrice mientras lo tienes puesto o cuando te lo quitas. Ajá, bueno, cuando está puesto no se cicatriza, pero cuando igual te lo dejas como ya mucho tiempo, pues ya tampoco es cicatriz, ¿o sí? No, más bien sí cicatriza, pero ya cicatriza respetando el cuerpo extraño que está ahí metido. O sea, haces el hoyo, causas el daño tisular. El cuerpo extraño se queda ahí. Los márgenes del hoyo que hiciste sí van a reparar, pero van a reparar por cicatrización y se van hasta reepitelizar.
Entonces ya va a quedar ahí por siempre el orificio y va a estar repitelizado por todas sus caras. Entonces sí cicatriza incluso hasta por regeneración. Pero como ya ¿cómo decirlo? Se revistió el orificio que hiciste por la piel, pues ahí se va a quedar. Ok, gracias. Ahora, si lo quitas, depende. Va a haber pacientes que sí pueda, ¿cómo decirlo? Como que taparse el orificio que se creó, igual por proliferación de las propias células que se adosan entre sí, y puede ser que se elimine el orificio, y hay otros que no, que va a quedar así el hoyito. Pero se tendría que quitar como en poquito tiempo, ¿no? O sea, no sé, si ya te lo dejaste como muchísimo, ya no. Sí, ya no, ya es muy difícil. Es como las mujeres que usan aretes, como los tienen desde niñas y todo el tiempo usan arete. Ya, aunque te los quites después, ahí te queda el hoyito. Y es muy fácil recanalizarlo cuando lo quieres volver a abrir, porque pues si vuelve a estar revestido nada más por una pequeña capa de piel, ya no tiene todas las capas que debería tener. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bien. Y antes de pasar al ciclo celular, nada más recalcar que el proceso de cicatrización, o sea, cuando tenemos una cicatriz, es irreversible. No hay manera de quitar esa cicatriz. Entonces, olvídense que el Cicatricure, olvídense que las cremas para quitar estrías, etc. Esas ya son cicatrices y no se van a quitar nunca. Tendríamos que quitar o sea, la manera de quitarla es quirúrgica, es quitar la cicatriz. Y pues estamos en riesgo de que nos salga otra, pero bueno, podría ser un poco más estética, por ejemplo, en la piel. Pero lo mismo podríamos aplicar para órganos, por ejemplo, el hígado. Un hígado cirrótico es casi imposible que regenere, que lo elimines. Sí hay descritos que hay sustancias que inhiben la formación de colágeno o favorecen la degradación del colágeno y que hay casos anecdóticos de regresiones de algunos grados de cirrosis, pero son casos anecdóticos. En realidad podríamos generalizar y decir que este proceso es irreversible. Ya que cicatrizó, ahí se va a quedar la colágeno. No hay manera de quitarla. Bien, entonces vamos a repasar rápidamente el ciclo celular. Entonces, el ciclo celular, pues, creo que lo ven en inmuno. ¿Qué lo ven? ¿Sí? En embrio. Ah, bueno, en embrio. Sí, ahí repasamos el ciclo celular, ¿no? Entonces, es un proceso clave para la regeneración y reparación celular. Entonces, pues, nada más hay que recordar que tenemos estas fases, ¿no? La fase quiescente, que llamamos G0. La pasamos a una fase que llamamos G1, que es una fase que ya prepara la célula para entrar a la división. O sea, ya le indica que sí se va a dividir. Si pasa adecuadamente los puntos de control de la fase G1, va a pasar una fase de síntesis inicial. Después va a pasar una que vamos a llamar fase G2, donde va a tener otro punto de control. Y si todo está bien, va a dividirse finalmente nuestra célula. Y esas son nuestras fases del ciclo celular. G0, G1, S, G2 y M. Entonces, este es un ciclo que está muy bien regulado y muy complejamente regulado. Porque así como hay factores que le van a indicar a nuestra célula, con factores de crecimiento, que le dicen que tiene que entrar de su etapa quiescente a dividirse, entonces va a pasar de etapa G0 a G1. Una vez que la célula ya está en etapa G1 y que sabe que se tiene que dividir, hay puntos de control que nos deben de asegurar que todo dentro de la célula está correcto para que proceda la división celular. Entonces, esos les llamamos puntos de control o puntos de restricción. Los dos puntos principales de control están en el paso de la fase G1 a la fase de síntesis y de la fase G2 a la división celular. Estos puntos de control están regulados por un grupo de genes que les vamos a denominar supresores tumorales. Y casi todos ellos tienen la característica de que van a llamarse con una P y seguida de un número. Entonces, P20, el más común es P53. Después de P53 pueden tener P27, P21, P63, P40, etc. Casi todos tienen esa característica, se llaman P algo. El más común es el P53.
Y pues su función principal es eso, es como que censar que el material genético de la célula está bien, y entonces si eso está bien, van a permitir el paso hacia la siguiente fase subsecuente del ciclo celular. Se llaman supresores tumorales porque si el material genético está mal, está dañado, lo que van a hacer es inducir una señal para que no siga el ciclo celular y esa célula se destruya. Entonces, por eso se llaman supresores tumorales, porque se supone que nos deberían ayudar a eso, a suprimir los tumores. Entonces, recordar que actúan en el paso de G1 a S y de G2 a M. Ya si todo está bien, pues va a seguir su ciclo celular, ¿no? Y hasta que la célula se divida, y entonces las células nuevas van a pasar algunas a fase G0 y otras van a seguir en fase G1, haciendo esto cíclico. Entonces, recordando qué es lo que nos induce nuestro paso de la fase G0 quiescente a la fase G1, factores de crecimiento. Los puntos de control, ya dijimos, son genes supresores de tumor. También la progresión del ciclo celular durante cada una de las fases del mismo se da por acción de enzimas que vamos a llamar ciclinas, y estas a su vez van a estar unidas a otras enzimas que vamos a llamar sinasas dependientes de ciclinas. Y estas son las que van también a favorecer el paso de la célula de una fase del ciclo celular a la otra. Entonces son los tres factores que debemos recordar que están íntimamente implicados en la replicación celular. Los factores de crecimiento como iniciación, y para la transición de las diferentes fases, las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclina. Bueno, esto es lo mismo. También nos ayudan a superar los factores, los puntos de control de los checkpoints para que continúe el ciclo celular. Y también les había comentado que hay tejidos que tienen grandes capacidades replicativas y otros que no tienen tal capacidad. Entonces podríamos clasificar también a los tejidos como tipos de tejidos según la proliferación celular que tienen. Entonces vamos a tener algunos tejidos que tienen una gran capacidad de proliferación, otras que su capacidad es mínima y otras que su capacidad es nula. Entonces, basado en eso, podemos clasificar a los tejidos en estos diferentes tipos. Le vamos a llamar tejidos o células lábiles a aquellos que tienen gran capacidad replicativa. Y se llaman lábiles porque las células no resisten tanto a los factores estresantes. Entonces, al no tener tanta resistencia, mueren de manera temprana, pero esta desventaja es claramente compensada porque tienen gran capacidad replicativa. Entonces, ocurre en tejidos que se pierden o cambian de modo continuo por maduración de sus células madre o proliferación de células maduras, ese pool del que hablábamos hace rato. Ejemplos de tejidos lábiles serían las células hematopoyéticas, que se están reproduciendo diario, en cada minuto. Los epitelios, que se están recambiando aproximadamente entre cada 30 a 60 días. Por ejemplo, nuestra piel, tras los 60 días, un queratinocito de la basal hasta volverse estrato córneo. Tubo digestivo tarda más o menos 30 días, también una célula en vivir. Y células de otras mucosas, como la cavidad oral, vagina, cérvix, piel, todas ellas son estratos escamosos, y el epitelio gastrointestinal. Entonces son células que constantemente están sometidas a traumatismos, que les causan lesión muy fácilmente, pero tienen gran capacidad replicativa. Entonces se regeneran rápidamente. Son tejidos o células lábiles. Tenemos otro que vamos a llamar tejido o células quiescentes. Son aquellos que tienen capacidad replicativa mínima, pero aún la tienen. Entonces la gran mayoría de sus células están en la fase G0. Son resistentes al daño, pero también son capaces todavía de replicarse si hay alguna lesión. Ejemplos de esto es el hígado, del que tanto hemos hablado, riñón y páncreas. Entonces, nuevamente, estos son células que sí son resistentes y no como las máximas resistentes que vamos a ver a continuación, pero son muy resistentes, pero en caso de que se lesionen son capaces de replicar.
y lo van a hacer de una manera adecuada. Entonces son los tejidos o células quiescentes. Y finalmente tenemos los tejidos o células permanentes. Le vamos a llamar así a aquellas que tienen nula capacidad replicativa, que en teoría no se dividen. Hoy en día sabemos que todas las células se dividen, pero a veces son a una tasa tan lenta o en condiciones tan favorables que podríamos seguir generalizando que no se dividen. El ejemplo característico, células del sistema nervioso central, neuronas y miocardiocitos. No se regeneran. Entonces, son grupos celulares que se considera que su maduración ya es completa y que no tienen capacidad replicativa. Entonces, estas son prácticamente incapaces de entrar a ciclo celular. Entonces, esos son nuestros 3 tipos de tejido. Entonces, si tuviéramos alguna lesión en un tejido permanente, lo más probable es que la reparación sea por cicatrización. Si tenemos una lesión en un tejido que es lábil, lo más probable es que la regeneración sea, la reparación sea por regeneración. Si no se dan las condiciones, pues va a terminar en cicatrización, ¿no? Bien, otro tipo de célula que podríamos describir, aparte de estas 3 que acabamos de mencionar, es la célula madre, que son células que tienen una capacidad de iniciar el ciclo celular y también diferenciarse en algunos otros tipos celulares. Entonces, tienen una capacidad de autorrenovación y replicación asimétrica y se les puede clasificar a su vez en pluripotenciales o multipotenciales. Las células pluripotenciales serían aquellas que tienen la capacidad de diferenciación ilimitada. Una célula pluripotencial se puede diferenciar en lo que le dé la gana, en lo que sea. Puede ser célula epitelial, puede ser célula mesenquimal, neuronal, melanocítica, etc. Y las multipotenciales serían aquellas que sí tienen una capacidad de diferenciarse hacia diversas tipos celulares, pero este repertorio es como más limitado. Entonces, por ejemplo, las células de la médula ósea no tienen más que 3 caminos, ¿no? O se vuelven eritrocitos, o se vuelven leucocitos, o se vuelven megacariocitos. Serían sus únicas linajes que pudiera ser. La mayoría de los epitelios y los nichos de estas células lo que tienen son células multipotenciales, que va a tener la capacidad de diferenciarse hacia los diferentes tipos celulares que ocurren en esa región. Por ejemplo, imaginemos cualquier tipo de unión, por ejemplo, unión esofagogástrica. Tenemos la transición entre un epitelio escamoso y un epitelio glandular, tipo cardial. Las células multipotenciales de esa región, o las células madre de esa región, generalmente a lo que se van a poder diferenciar es a la célula escamosa, o al queratinocito, a la célula de epitelio glandular gástrico, o célula foveolar, o en algunos casos se transforma en una célula de tipo intestinal, una célula caliciforme, como en el esófago de Barrett. Pero prácticamente ese es su repertorio, nada más se puede dividir hacia esas 3 cosas. En cambio, una célula germinal sería un buen ejemplo de una célula embrionaria, donde ella puede originar lo que sea. Un condrocito, puede generar un osteoblasto, puede generar una célula epitelial, una célula endotelial, etc. Las células pluripotenciales en el humano generalmente solo las encontramos en las gónadas, son los gonadales, y pues tienen la capacidad de formar un individuo, ¿no? Y las encontramos en tumores, los tumores germinales, que pueden darnos cualquier derivado de cualquiera de las 3 capas blastodérmicas. Bien, esos son los tipos celulares que podemos encontrar. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esto? Creo que no. Bien, entonces... Doctor, Sí. en la plasticidad cerebral, entonces sí se considera como una pequeña regeneración. Sí. Sí, es lo que decíamos, o sea que no podemos así hoy en día decir que específicamente que las células no se replican, pero lo hacen a tasas extraordinariamente bajas. Y en la plasticidad cerebral
su fundamento no solo es que pudieran regenerarse las neuronas, sino que más bien hay quizás que tienen gran capacidad de rehacer otro tipo de sinapsis, o sea, pueden interconectarse mejor, de mejores maneras. Se refiere también a ese fenómeno. Muchas gracias. Ujú. Bien, entonces como ejemplo de la reparación celular, vamos a ver la reparación, a detalle la reparación por cicatrización del tejido en que más se ha estudiado. Y el tejido en el que más se ha estudiado es la piel. Entonces vamos a ver la reparación en una herida cutánea. Ahí es donde se ha escrito todo lo que sabemos de la reparación en las heridas cutáneas. Entonces ya mencionamos que cuando hay mucho daño, no vamos a poder regenerar. Entonces este tejido dañado se va a sustituir por tejido conectivo, con una cicatriz. Este proceso va a iniciar tan temprano como a las 24 horas siguientes a la lesión, con el comienzo de la migración de fibroblastos y la proliferación de células endoteliales al sitio de lesión. Si se fijan o si recuerdan nuestra inflamación aguda, la principal fase podría durar hasta 24 horas. Ya después viene una fase celular. Y si recuerdan, mencionamos incluso o enseñamos una grafiquita que traía 3 tipos celulares, que tenían 3 tipos de picos de cuando empezaban a proliferar en los tejidos. Entonces, en ese momento veíamos que a las 24 horas de la inflamación aguda ya también había un infiltrado de células mononucleares en el sitio en cuestión. Pues este precisamente marca el inicio de la reparación, la migración de fibroblastos y proliferación de células endoteliales. Después, conforme empiezan a proliferar estas células, del tercer al quinto día, vamos a tener la formación de un tejido de reparación que vamos a denominar tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido que sirve como que de andamiaje para que permita la reparación del sitio lesionado. El tejido de granulación tiene 3 componentes. Tiene capilares de neoformación, tiene fibroblastos y tiene células inflamatorias. Esos 3 componentes los tiene el tejido de granulación. Y ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, a grosso modo, lo que pasa en nuestra piel es esto. Semejante a lo que describimos en la figurita del inicio, ¿no? Tenemos una piel normal. Vean, los queratinocitos nos los ponen así hasta como células ausadas. Todas son parejitas y tenemos aquí 2 vasitos. ¿Se fijan? No hay inflamación. Tenemos el daño, en este caso una herida, ¿no? Entonces vamos a tener el sitio de lesión. Aquí nos lo representan como que los queratinocitos se destruyeron, ¿no? Y se ve hasta como oscurito ahí por lo que se liberó. Entonces, ¿qué ocurre? Vean lo bien hecho que está el esquema. El vaso está dilatado, tiene la reacción vascular de nuestra inflamación aguda y su fase celular. Salen las células inflamatorias, primero los polimorfonucleares, hacia el sitio de lesión. Y vean, hasta me lo ponen de color rojito. Tiene el edema y la hiperemia. Y también ya empiezan también aquí a ver nuestras células de la inflamación crónica. Aquí están representados 2 monocitos, ¿no? Y ahí empieza la reparación. Ya cuando empiezan las células de la inflamación crónica, van a empezar a activar a los fibroblastos, que ya los encontramos aquí cuando se está formando el tejido de granulación. Aquí ya tenemos fibroblastos que están representados en color amarillo. Tenemos ya nada más un infiltrado mononuclear, ya no hay polimorfonucleares. Ya en el tejido empieza a haber colágeno, por eso nos lo pintan ya hasta en color azul. Bueno, fibrina inicialmente. Y vean cómo ya también nos están representando la angiogénesis. De esos vasos que en un inicio se dilataron, se congestionaron, ya están saliendo bracitos que van a formar los nuevos vasos, la angiogénesis. Y finalmente, al final de todo, esa fibrina y esa colágena se van a agregar y ya me van a formar estos haces de colágeno. Y eso ya va a ser mi cicatriz propiamente. Ya van a quedar ahí algunos fibroblastos y ya no va a haber células inflamatorias y van a desaparecer nuestros vasos de neoformación. Su única función era llevar más oxígeno y nutrientes al sitio de reparación y una vez que ya se reparó, desaparecen. Entonces, para su estudio se divide en 3 fases. La fase inflamatoria o de retraso inicial,
que como su nombre lo dice, corresponde prácticamente a la inflamación. Después viene una fase proliferativa. Básicamente se refiere a la proliferación y activación de los fibroblastos y la formación de mi tejido de granulación. Y después viene la fase de maduración y de remodelación. Entonces, la fase inflamatoria ya dijimos que su duración más o menos es a las 24 horas, puede durar hasta 5 días. Y esto va a depender nuevamente de las condiciones de nuestra herida. Va a depender de la limpieza de la misma y del estado de traumatismo. Entonces, obviamente en una herida quirúrgica va a ser mucho más leve y de menor duración esta fase. Y obviamente en una herida contaminada por un traumatismo, por ejemplo, pues va a ser mucho mayor. Se va a caracterizar por los datos característicos de la inflamación. Vasodilatación, exudado de líquido y presencia de abundantes leucocitos. Este sería un ejemplo de una herida en esta fase inflamatoria. Entonces sería la fase inflamatoria de la reparación. Vemos que es una herida probablemente traumática porque vean los bordes de la misma que son completamente irregulares. Está abierta, todavía está sangrando. Y pues evidentemente esto pues, va a tener que echar mano de una serie de procesos que van a empezar a ocurrir en esta región. Vamos a tener inflamación aguda, vamos a tener inflamación crónica, vamos a tener la activación del sistema de la coagulación con la formación de nuestro coágulo de fibrina y al mismo tiempo va a empezar la reparación. Entonces, este esquema ejemplifica todos esos fenómenos que están ocurriendo en esa región. La fase proliferativa va a durar más o menos, puede ir desde el 1 hasta los 4 o 5 días y de ahí va a durar hasta 2 semanas. Eso se va a caracterizar por la proliferación de los fibroblastos y del colágeno en el sitio de la lesión. Y también ya he mencionado que va a ocurrir aquí la angiogénesis, la formación de capilares. Y se va a caracterizar morfológicamente porque vamos a tener la presencia del tejido de granulación. ¿Cómo se ve el tejido de granulación? Macroscópicamente se ve así como en esta lesión. Es un dedo y como pueden observar tenemos una lesión, hay una lesión ulcerada, ¿no? Y que en el centro tiene la presencia de este tejido. El tejido de granulación macroscópicamente se ve como si fuera un tejido de aspecto aterciopelado, que se ve de color rojo, como si fueran pequeñas bolitas, como un empedrado, y en su superficie, a su través, se pueden observar los vasos de la información. Si ven con atención aquí en las orillitas, se alcanzan a ver los hilitos que corresponden a los vasos. Este es el tejido de granulación. Recuerden que está formado por vasos de deformación, por fibroblastos y por infiltrado inflamatorio. Obviamente, bueno, histológicamente así se observa. Aquí están todos los elementos del tejido de granulación, vasos sanguíneos, que son todas las formaciones que vean como trabéculas o círculos de color más azul. Tenemos nuestro colágeno y tenemos las células inflamatorias. Eso es lo que compone el tejido de granulación. Así es como lo vemos en los cortes histológicos. Pero las características histológicas del tejido de granulación van a depender de las condiciones del tejido. Van a depender si el tejido es laxo o compacto. Entonces puede variar su morfología desde algo como esto a algo como esto. Esto se los menciono porque en teoría lo que el macrófago, el fibroblasto que va a definir el tejido de granulación no son los fibroblastos fusiformes que estamos habituados a observar como parte de la matriz extracelular normal, sino que vamos a tener fibroblastos activados. Los fibroblastos activados, en lugar de verse como en esta imagen, como células ausadas, que tienen un núcleo delgado que termina en punta en ambos extremos, los macrófagos del tejido de granulación o activados se caracterizan por tener formas estelares. Entonces se vuelven como, en lugar de ser fusiformes, se vuelven como poligonales y tienen como proyecciones que van en todas direcciones. Entonces se observan como estas células, como más abombaditas. En algunos casos, como en este de abajo, se observan, aparte de que están grandes, se le observan las proyecciones, cómo van hacia diferentes zonas. Y
la manera en que se logran ver que efectivamente están activados solo es cuando los vemos en cultivos celulares. Entonces, precisamente esta imagen es de un cultivo celular y esta imagen también es de un cultivo celular, pero se le hizo inmunofluorescencia. Entonces, lo único que se hizo en esta imagen es marcar solo a los fibroblastos y todo lo demás no. Se hizo con un fluoróforo, que es un pigmento, pero que solo va a revelarse con la luz y lo va a hacer de manera brillante. Se hace igual que la inmunohistoquímica, es algo que está marcado, etiquetado, pero en lugar de ser un colorante es un fluoróforo. Entonces, cuando lo metemos en algún tipo de luz con un filtro especial, lo único que va a brillar es lo que está marcando. Lo demás se va a ver en un fondo negro. Entonces, así, con esas técnicas podemos observar que los fibroblastos en esas condiciones efectivamente están activados. En lugar de ser esa célula ausada, que lo único que tiene es un citoplasma plano y termina sus núcleos como que en punta, aquí vemos que tiene proyecciones que van hacia todos lados. Y esto nos da idea de entonces, ¿qué es lo que hace el macrófago en el tejido digo, el macrófago otra vez, el fibroblasto en el tejido de granulación? Que es hacer esas prolongaciones, mandarlas para todos lados para tratar de estar haciendo una red. Esa red va a ser el andamiaje que va a servir para que todo lo que se pegue a esa red empiece a formar estructuras. Entonces le sirve como andamio a los vasos de información que están creciendo hacia esa zona. Le sirve como andamio a las células epiteliales para que crezcan encima de ese tejido y entonces puedan juntarse con sus congéneres y formarme otra vez el epitelio. Puede servir como andamiaje para que permita la transitosis de las células inflamatorias, etc. Entonces, esa es su función de los fibroblastos en este tejido de granulación. Formar esa red que sirve como andamiaje para que todas las demás células hagan su función en ese tejido. Entonces, ya que tenemos nuestra activación de fibroblastos, que es la parte fundamental, ya tenemos esa como andamiaje. Otro proceso que va a ocurrir y que va a apoyarse en eso es la angiogénesis. Entonces, como su nombre lo dice, es la formación de nuevos vasos. El mecanismo por el que se van a formar estos nuevos vasos ocurre, o pueden ser dos, mejor dicho. Uno se le llama vasculogénesis y la vasculogénesis hace alusión al proceso de formación de nuevos vasos a partir de una célula precursora del endotelio que le vamos a llamar angioblasto. Recuerden que siempre que tengamos una célula que su sufijo es blasto, significa primitivo o embrionario. Entonces, angios, vaso y blasto, célula primitiva. La célula primitiva que me origina un vaso, angioblasto. La célula precursora del eritrocito, por ejemplo, le llamaría eritroblasto. Y así. Esa es la vasculogénesis. Y la angiogénesis propiamente, o por mecanismo de angiogénesis, sugiere que el nuevo vaso de neoformación va a surgir de un brote de un vaso preexistente. Es decir, como si fuera una yemita, un bracito que sale de un vaso que ya existía. Entonces, esto viene ejemplificado en su libro. Aquí vienen los dos procesos. En primera sería la que llamaríamos vasculogénesis. Tenemos aquí nuestro vaso preexistente del sitio adyacente al sitio de lesión y tiene estos bracitos, ¿no? Y aquí en azul nos están ejemplificando el sitio donde está la lesión y donde va a reparar. Entonces, lo que dice la teoría de la vasculogénesis es que tenemos en la médula ósea células precursoras de endotelio o eritroblastos. Aquí le llaman así, endotelio, células predecesoras. Salen a la circulación y a través de la propia circulación van a finalmente a llegar al sitio de la lesión. Ahí van a salir al ambiente extravascular y ahí se van a diferenciar. Van a formar una célula endotelial y esta es la que va a formar los vasos de neoformación en esa región. Y aquí está ejemplificado como estos capilares que se están creando nuevamente. La angiogénesis propiamente del vaso preexistente nos indica que tenemos el vaso preexistente, este va a formar una yemita, esa yemita va a ir avanzando hasta que llegue al lecho o al lugar donde está la lesión y ahí va a empezar todavía a proliferar más y formarme los lechos capilares. Una vez que terminó la reparación, muchos de estos se van a remodelar, algunos van a persistir, aunque ya en una menor cuantía y menos complejo e intrincado
esa red y algunos de plano van a desaparecer, casi que por completo. Una teoría de cómo la hacen es que igual hay una célula endotelial o una célula precursora que está en el endotelio y que esta es la que va como que dividiéndose y es la que va formando ese vasito. Entonces, a esta célula se le ha llamado como célula en cuña o célula punta y que se supone que es la que como que va abriendo el frente, ¿no? Entonces, así se le denomina. Y esa célula es la que va avanzando y conforme va avanzando va permitiendo que éstas empiecen a proliferar y entonces poco a poco va elongando el brazo o esa yemita. Esa yemita finalmente en algún sitio se vuelve a encontrar con alguna que viene en otro sentido y pues va a empezar a formar anastomosis. Y de esta manera es como se supone que se forma esa red vascular que se crea en los tejidos que están reparando. Aquí en este proceso, las principales citocinas que participan van a ser el factor de crecimiento derivado del endotelio. Finalmente, nuestra tercera fase, la fase de maduración y remodelación. La duración de esta fase es muy variable, entonces va a durar desde más allá de 2 semanas o algunos meses hasta quizá años. Y de lo que se va a tratar es que, como les platicaba al inicio, casi siempre cuando ocurre reparación hay como que depósito de más de matriz extracelular de colágeno. Entonces, esta fase de maduración y remodelación se va a caracterizar porque el tejido fibroso que se depositó ahí se va a empezar a reabsorber y también puede empezarse a contraer un poco ese tejido conectivo. Conforme empieza a contraerse, perder agua, se va a empezar a retraer. Es por eso que muchos órganos parenquimatosos que sufren este fenómeno de cicatrización se vuelven más pequeños, por ejemplo el hígado en la cirrosis se vuelve más pequeño por la contracción, o esa contracción provoca que se retraigan superficies. El ejemplo que hemos visto en otras clases es el riñón que tiene pielonefritis crónica. Cuando hay esta reparación por cicatrización en el intersticio, esa colágena cuando se contrae, jala de la cápsula del riñón y por eso es que se ven hendiduras en la superficie de nuestro riñón. Entonces aquí tenemos un ejemplo de este tipo de reparación. Esta sería una herida que está pasando o está en la etapa más o menos del posterior al tejido de granulación, donde podemos ver la evolución. Va a ser la misma herida esta que las que les voy a presentar a posterior. Esto ya tiene más allá de 2 semanas porque ya cerró, pero vean cómo tiene todavía eritema. Todavía tiene vasos de los que se neoformaron para ayudar a la reparación y todavía persisten. Pero si seguimos en el tiempo, va a pasar esto. Vamos a pasar a que paulatinamente empiece a perder esa vascularización y empiece a tener ese tono pálido que va a tener al final. Todavía después de eso, una vez que ya se perdió todo las bases de información en esa zona, que ya se está remodelando el colágeno, etcétera, puede venir todavía posteriormente una fase de retracción y el producto final podría ser algo como esto, donde sí alcanzan a discernir que esa cicatriz parece que está como que retrayendo un poco la piel que está alrededor, está como que jalando. Entonces tiene cierto grado de contracción esta herida. Bien, entonces, a final de cuentas, una cicatriz ya bien establecida en esta fase ya de remodelación o de contracción final va a tener el aspecto histológico de un tejido que está completamente sustituido por colágeno, ya con muy pocos vasos y con muy pocas células inflamatorias. Y pues el aspecto final y el aspecto histológico va a depender de la cantidad de colágeno que tenga. Entonces, tejidos que no tengan tanto, las dos son tinciones de Masson. Tejidos que ya no tengan tanto colágeno se van a ver así, de un color azul pálido, con algunas fibras de colágeno por ahí entremezcladas. Y los tejidos que tengan bastante tejido colágeno y este esté compacto se van a ver de color azul. Son dos imágenes del mismo proceso al mismo momento, pero en el caso de la izquierda, poquito colágeno el que se depositó. El de la derecha, gran cantidad de colágeno. Pero al final de cuentas, las dos son en esencia lo mismo. Depósito de colágeno
y persistencia de algunos vasos y algunas células inflamatorias. Y eso es lo que vamos a observar en cualquier tejido, en cualquier cicatriz, perdón, en cualquier localización que observemos. Y con eso terminamos esta primer parte de reparación. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda. Sí. Cuando se activan los fibroblastos, ¿solo participan los fibroblastos o también, bueno, en esta reparación, o también participan los macrófagos M2? También pueden participar los macrófagos. Y de hecho ellos participan mucho secretando factores tróficos para los fibroblastos. Interferón y TNF-alfa. Gracias. David. Gracias. ¿Hay algún factor que retrase o acelere la cicatrización en los tejidos? Sí. Que los ¿Cómo? acelere. Hoy una buena oxigenación. Y yo diría que unas buenas condiciones basales del huésped. Eso sería lo que lo aceleraría. Y también podemos decirlo hasta burdamente genética. Hay personas que reparan muy rápidamente y otras que no. Y que los retrasen, hay un montón de factores, que esa es la otra clase, lo vamos a ver en la otra clase. Condiciones tanto de la herida como del huésped que lo van a retrasar. Pero son cosas que pensaríamos lógicas, ¿no? No tenemos buena nutrición, buena oxigenación, etcétera, no va a reparar bien. Entonces eso puede alterar ese fenómeno. Y Ok, doctor. ah, Y nada más era eso. Muchas gracias. enlentecer y acelerar, Víctor. ¿Cómo podemos evitar la cicatrización queloide? O ¿Cómo ya es evitarla? propio del huésped y no se puede. Pues mucha de la teoría de la cicatrización queloide es que es genética. Es que por alguna razón tienden a hacer eso. Son muy sensibles sus fibroblastos a los factores tróficos o cuando se retrae la herida es muy grave la retracción. Tiene un gran sustrato genético. ¿Cómo podemos ayudar? Hay diversos fármacos que pueden actuar inhibiendo la diferenciación de los fibroblastos y la agregación de la colágena. El principal fundamento de la agregación de la colágena y de la producción de la fibrina y todo esto es la agregación de los microtúbulos. Entonces, muchos de los fármacos que están diseñados para evitar este tipo de cicatrizaciones van encaminados a eso, a detener los microtúbulos. De los fármacos así como que clásicos que se empezaban a usar para esto es la colchicina, que de hecho lo han de haber visto. No, ahorita están en farma, ¿no? O van a ver farma. La vimos en gota, creo. En segundo también. Ándale, en gota tiene participación eso. Muchos de los fármacos que inhiben la gota lo hacen a ese nivel, inhibiendo la activación de los fibroblastos y eso. Entonces, o sea, por ejemplo, si pones como las cremas esas que te manda el dermatólogo durante el proceso de cicatrización, ¿no sirve? Sí pueden servir en el sentido de que te ayudan a, por ejemplo, humectar, te pueden ayudar de diferentes maneras. O, por ejemplo, ahorita que hay parches con factores de crecimiento, ¿no? ¿Cómo se llama el parche dermalón? No. Tegaderm. El tegaderm, por ejemplo, que para cubrir heridas, tiene factores de crecimiento. Entonces hay así como especies hasta como de pieles sintéticas que se usan mucho en quemados, ¿no? Que te las ponen y eso te ayuda a reparar de mejor manera. Entonces, puede haber algunos que sí tengan algún sustento para pensar que pudieran funcionar. No quiere decir que funcionen, pero a lo mejor a alguien sí le servirán. Pero básicamente, pues puede ser que sirvan y otros puede ser que no. Lo que sí es claro es que si ya tienes la cicatriz, créeme que ahí sí ya no. Ya que hay cicatriz, ya no hay manera. Y por ejemplo, las varices, las estrías. Las estrías son cicatrices dérmicas. Es lo mismo, es la piel que se abrió y la repara por cicatrización por abajo de la epidermis. Por eso es que se ven líneas como que por abajo de la piel. Eso no se va a quitar, es colágeno. Y es otro buen ejemplo de cómo pueden ver las fases de esto, ¿no? Cuando las estrías no salen, primero tienen la fase hemorrágica, entonces a veces se ven hasta rojas o verdes o pues, el color que se va degradando la sangre, ¿no? Y ya después ya se ven blanquitas.
O sea que cuando son rojas no se pueden revertir tampoco. Pues podrían hacerse menos, pero revertir, ¿no? Pero sí, ayudar a que fuera menos podría ser, porque estamos en la fase del tejido de granulación. Entonces todavía no estamos como que en la fase donde hay más colágena. Entonces podríamos ayudar. Entonces les decía, regresando un poco a la respuesta previa, hay factores que te ayudan. De los que me acuerdo es la colchicina por ser clásica, pero seguro que si buscamos debe haber ya un anticuerpo monoclonal, un fármaco así que sirva para evitar que se activen los fibroblastos demás, ¿no? Elena. Doc, y por ejemplo, he visto que a los pacientes que tienen pie diabético les ponen como, ay, la Claro. verdad no recuerdo qué medicamento es, pero son como granulitos. ¿Eso como que reemplaza el tejido de granulación o cómo ayuda a cicatrizar? No sé exactamente qué sustancias sean como para aventurarnos a decir cómo le hace, pero probablemente sirva como andamiaje o probablemente sea antiséptico, no sé. Porque, por ejemplo, en pacientes igual con heridas de pie diabético, cosas así extremas, por ejemplo, se usan larvas también de algunos gusanos, ¿no? Porque ellos van fagocitando detritus que son nocivos y mantienen antiséptica la herida. Entonces, pues sí se pueden hacer cosas que nos ayuden, pero exactamente eso no sé. Yo hace como que 15 años que no veo un paciente diabético. Entonces, Ok, me voy a acuerdo el investigar. internado, sí, ¿no? Si encontramos la sustancia, pues a lo mejor podemos buscar el fundamento. Voy No, a ya, preguntar sí, qué fármaco es y ya, le comento. puede ser. Doc, yo he visto que hay veces en la que también recomiendan poner miel en las heridas para una cicatrización, pues mejor. ¿Es cierto? Miel, pues no sé cómo funcionaría la miel. Pues tiene mucha glucosa, pero de ahí en fuera no, yo creo el contrario, ¿no? Como que sería darle de comer a las bacterias y a todo lo que esté ahí para que proliferen. No sé, igual habría que investigar qué fundamento pudiera tener. Ok, voy a investigar, Doc. Sí, hay que buscar por qué mecanismo nos podría ayudar la miel. Doctor, sí, o sea, he visto que en publicaciones en Facebook y así, que sí es real que funciona de la piel de pescado. Ay, ¿Qué tipo de pescado, no tengo ni idea. no lo he visto. No, no lo he visto, pero Y, ¿fresco o ya medio? pero no sé, o sea, no es como la piel como tal, o sea, nada más como la piel así encimita del pescado. Igual hasta una vez vi como que lo había publicado una revista o algo así como científica, según. ¿Pero será piel así como que en fresco? Mande. ¿Será entonces como que en fresco? Sí, lo voy a buscar. La... Sí, porque a lo mejor, por ejemplo, si me dijeras que es la piel en fresco del pescado, así que casi casi lo sacaste del agua y lo desollas, puede ser porque, bueno, o sea, a lo mejor pensaría, tiene muchos ácidos grasos de estos omegas benignos y esos. A lo mejor en ese sentido te ayudaría, ¿no? En fresco, pero ya así como que ya no tan fresca, no sé de qué manera ayudaría. Pero sí habría que investigar más todos estos remedios. Martín. Según yo, lo de la piel de pescado es para quemaduras, porque ayudan como a evitar la deshidratación severa o algo así había leído. Podría ser. Doctor, Ajá. entonces lo de, por ejemplo, yo había escuchado de terapias en cámaras hiperbáricas para lo del oxígeno, si es como una opción de tratamiento para ayudar a la reparación. Porque aumentas la presión de oxígeno. Entonces, ahí sí aumentas la tasa de oxígeno que llega al sitio de lesión. Entonces, se mantiene mejor oxigenado. Y además, a presiones altas de oxígeno o atmosféricas propiamente, como las cámaras hiperbáricas, inhibe la proliferación bacteriana, por ejemplo. Entonces, ahí sí tiene sustratos para pensar que funciona mejor. Ahí sí. Y funciona para tanto cicatrización, pues, como interna como externa. Sí, en teoría sí. Gracias. Y pregunta a alguien cómo sirve la vitacilina. Tampoco sé exactamente el sustrato de la vitacilina, más que creo que mantiene hidratada la piel. Pero ese sí me consta que así funciona. Yo casi siempre todos mis apósitos los ponía con vitacilina, con alguna sustancia oleosa inerte. Entonces, no sé de qué manera exactamente lo haga,
Sí, porque mantiene humectado o antiséptico la región, pero sí ayuda un poquito. Y hay quienes prefieren que no. Mi esposa es cirujana y ella me ve con cara rara cada que le digo que le pongo vitacilina a los apósitos. Ella prefiere el Tegader, a una cosa así, moderna. Pero supongo que debe ser semejante, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Ajá, el lunes, sí, es jueves, ¿eh? El lunes para continuar ya con esta parte de que nos falta reparación, que son las desviaciones de este proceso normal de la reparación. Factores asociados, que eso sí es rápido, son como 3, 4 factores. Y pues voy a ponerme a buscar algo de estas preguntas que hicieron, a ver qué encontramos que sirva y que no sirva, ¿sale? Igual ustedes sí pueden encontrar algo ya que terminen sus exámenes. ¿De qué manera sí funciona algo? Pues igual, sería bueno que nos lo compartieran. Entonces, nos vemos el lunes. Muchas Sí, doctor. gracias. Gracias, Hasta el doctor. lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye, cuídense.